¿Quién fue Juana Manso? Juana Manso fue una de las más extraordinarias maestras que tuvimos, una mujer que fue pionera del periodismo, inició el periodismo femenino en Argentina con una idea de un periodismo volcado al género, preocupaciones como el acoso sexual. Estamos hablando de la década del 60 del siglo XIX, ¿no? El tema de la guerra, el tema de la infancia, promotora de los Anales de la Educación Común, que era un periódico que publicaba el Ministerio, donde se hablaba de las novedades pedagógicas, toda la teoría Pestalozzi, bueno, lo más moderno en educación. Una mujer que daba conferencias sobre, por ejemplo, divorcio, cuestiones femeninas, que era muy perseguida por la Iglesia, porque tenía ideas como muy revolucionarias, y que creó en la Argentina, introdujo en la educación... Bueno, por suerte eso ya lo hemos superado, ¿no? Eso por suerte, ¿no? Ya pasó. Bueno, y instauró la educación mixta en la escuela normal número 1. Ya decía que era ridículo que estén separados varones y niñas, y el Consejo de Educación mandó retirar a los niños luego de un año de experiencia, porque decía que las niñas eran muy peligrosas. Fíjate el nivel de locura, ¿no? Y Juana insistía en que eso era lo que, al contrario, ¿no? Que iba a llevar a la confraternidad y a la convivencia de los sexos, de los géneros. Para el que no sabe nada, que está buenísimo, cruzarte con el que no sabe nada y se lleva una idea. ¿Dónde nació? ¿De dónde era Juana Manso? Nació en Buenos Aires, después estuvo en Montevideo un tiempo porque sus papás eran antirrosistas y se fueron escapando del gobierno de Rosas. Estuvo en Brasil, donde fundó el jornal Las Señoras, que era como el primer periódico femenino que se editó en Brasil. Una tipa que además escribe los primeros manuales de historia argentina, muy críticos de la conquista, que luego fueron retirados por el ministerio. Una incorrecta, una mujer que en ese momento dice, mezclemos por primera vez chicas y chicos. Sí. Una mujer que dice, pensemos en el divorcio. Una mujer que enfrente a la Iglesia, como Juana Manso. Sí. ¿De dónde hereda esas ideas? ¿Las genera ella misma? ¿Escucha a otras? Bueno, fue leyendo, era un momento que empezaba el feminismo a tener fuerza, ¿no? Y ella leía mucho, estaba muy en el tema, por eso publicaba estas publicaciones femeninas. Pues se me ocurre que es una mujer que tiene que haber linkeado con otras mujes que venían luchando en otros lugares, ¿no? Sí, sí, todas las que venían de España, Concepción Arenal, estas mujeres tan interesantes, que es una calle, pero que también es una persona, una interesantísima feminista, Concepción Arenal. Y bueno, plasmaba esto. A mí me gusta la gente que hace periódicos porque es como poner a disposición, ¿no? Es más que un libro por ahí, es como que lo lean todos, o que lo lea la mayor cantidad de gente posible, y por eso la obsesión de ella por la educación común. Que más gente lea, que más gente acceda a este mundo del saber, ¿no? Que es como la mejor herencia que se puede dejar, ¿no? Y creo que hablaba el chaqueño de la generosidad de los maestros. Yo creo que hay pocas profesiones tan generosas, ¿no? Hashtag Murphy Telefe. Vamos viendo algunos mensajes, la gente va mandando saludos a sus maestros. Es lindo también evocar, ponerle nombre, cuando los nombres existen, esa es un poco la idea. A esta altura del partido, ¿lo queremos a Sarmiento más de lo que lo criticamos? Yo a esta altura lo quiero por pelearme bastante con él y por haberlo leído mucho. Yo lo quise siempre, pero sé que vos venís... No, yo lo quiero, pero digo, es un tipo, justamente, ¿por qué? Porque es un tipo tan genial, que escribió tanto, sus obras completas son 52 tomos. Digo, por lo menos para pelearse con Sarmiento hay que leer, aunque sea el Facundo, ¿no? Claro. Porque hay gente que lo pelea o lo ama sin haberlo leído. Para uno es el asesino de Gaucho, para el otro el padre del aula, sin leerlo. Y yo creo que es un tipo que es un extraordinario autor. El Facundo es un libro increíble, un libro de batalla, escrito con grandes imprecisiones, como él admite, porque él lo escribe en el exilio, en Chile, con un odio feroz contra Rosas, más que contra Facundo, porque con Facundo tiene una relación amor-odio, ¿no? Es un personaje, él con su romanticismo, admira a ese personaje y lo odia porque representa la barbarie, según él. Es un libro genial, ¿no? Claro, sí. Tremendamente polémico. Y su suegro, Vélez Arfiel, le critica como la imprecisión del libro, ¿no? Dice, usted pone datos que no son ciertos. Y él le explica que estaba en el exilio, que no tiene documento. Dice, pero mis mentiras son más valiosas que muchas verdades. Porque lo que le importa es luchar contra Rosas, ¿no? Ahora, ¿por qué sigue siendo finalmente el símbolo de la educación? Bueno, porque realmente en ese aspecto es un tipo brillante, ¿no? Es una persona que se enfrentó con todos los poderes
por varias cosas. Primero, para una educación laica. Había que animarse a plantear una educación laica, donde el Estado no incluyera en la hora de clase la religión. Porque la 1420, justamente en esa negociación que hubo que hacer, admite la educación religiosa fuera del horario escolar, pero no la pone dentro de lo que sería la currícula, ¿no? Y además, bueno, un tipo que, por ejemplo, se enfrentó con la sociedad rural en su momento, ¿no? Cuando él funda Chivilcoy, que él era un tipo muy enamorado de los Estados Unidos, del Estados Unidos hacia adentro, ¿no? No del Estados Unidos imperialista, sino del Estados Unidos... Del sistema que los tipos aplicaban. Mercado interno, la importancia del poblador como consumidor, la importancia de los transportes, los ferrocarriles que unían toda la nación, de esa idea de Estado benefactor de alguna manera y de la educación como centro, ¿no? Que era muy importante. Entonces, cuando él funda Chivilcoy, que él soñaba como una comunidad de pequeños productores, tiene que enfrentarse con la sociedad rural que está promoviendo el modelo de la gran estancia, ¿no? Y ahí donde él discute muy fuertemente con Olivera, que era el presidente de la rural, y hay un debate célebre en el Parlamento, donde un senador estanciero le dice: Sarmiento, usted es pobre, aunque lo demos vuelta nunca se le va a caer una moneda. Y él le dice: usted es un imbécil, aunque lo demos vuelta nunca se le va a caer una idea. Rosarito Vera Peñalosa, estamos aprendiendo sobre los maestros de la historia cerca del Día del Maestro, nombres que nos suenan a calles, pero que bueno, han sido personas que han tenido una vida y que han hecho más por nosotros lo que sabemos. ¿Quién fue Rosarito? Bueno, la hermosa canción de Félix Luna, Ariel Ramírez, ¿no? También nos suena, Sí. Rosarito, frente al misterio del pizarrón. Rosarito fue una riojana que promovió la educación inicial. El jardín de infantes, fue la gran promotora de esa etapa que estaba un poco abandonada, de cómo enseñar a los niños más pequeños, y dedicó su vida a la educación inicial, ¿no? Una mujer altamente interesante, muy cuestionadora, con métodos que a veces le valieron la suspensión por ser demasiado moderna en su forma de enseñar. Pensemos que ella estaba enseñando en los años 10, 20, y sus métodos eran muy de la creatividad, de que el niño se expresara, de no corregir el dibujo, ¿no? Que a veces nos ha pasado. Yo me acuerdo que a mí me corregían los dibujos en el jardín. A mí yo lo he contado mil veces, a mí me mandaban al recreo un dibujo porque no sabía dibujar. Me mandaban al patio, me iba a jugar al fútbol, ¿Cómo vas a porque yo no pintar sabía dibujar. Claro, ¿Cómo pintas una gallina roja? Claro. No, y claro, ahora al contrario, por suerte creo que hemos cambiado, ¿no? Pero en aquellas épocas, bueno, y Rosarito era eso, era una gran creativa, una persona que le debemos mucho de eso, de la promoción de la educación inicial, que es tan importante y que está siendo incorporada a la obligatoriedad, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de Rosarito Vera Peñalosa. Ahora nos vamos para Santa Fe. Después algo te queda de todo esto, ¿viste? Yo soy los que me olvido los 5 minutos, pero el ratito que lo sé, me pone contento saber un ratito sobre los grandes maestros de la historia argentina. Nos vamos para Santa Fe y nos acercamos en el tiempo. ¿Quién fue? Olga Cossetini. Bueno, Olga Cossetini, la señorita Olga, fue la creadora de una escuela única, podemos decir, prácticamente en el mundo, que se basaba en la creatividad. Tenía, por ejemplo, un coro de pájaros, donde los chicos imitaban a los pájaros. Hay un hermoso documental, se los recomiendo en YouTube, La Escuela de Señorita Olga, donde un changarín del puerto de Rosario recuerda, llorando, cómo él de niño cantaba hacia el jilguero, ¿no? De esa escuela de absoluta creatividad. Pero para el que no sabe, Olga Cossetini, ¿en qué época vivió? En los años 30, 40, 50, la escuela fue cerrada porque se consideró que era excesivamente creativa y que no respetaba el currículum. Cerraron la escuela por creativa. Excesivamente creativa. Porque no respetaba el currículum. Vieron que esas cosas de la burocracia que no soporta a la gente creativa, ¿no? Y esa, bueno, era una escuela que tenía todos los requisitos para que alguien saliera aprendiendo, y creo que más, Claro. ¿no? Pero no se soportaba eso de tanta expresividad, de tanta libertad, ¿no? Era una mujer muy libertaria en su pensamiento, que entendía que la escuela no debía matar la creatividad del niño, sino incentivarla. ¿Vieron que hay un momento de la vida donde dejamos de dibujar? Sí, Sí. ¿Viste? Bueno, es impresionante. De niños somos todos dibujantes, ¿no? Todos grandes En un artistas. momento ya está. ¿Y qué pasa ahí? Ya no te dibujo. ¿Qué pasó ahí? Me hice grande, verdad. pasa. ¿No? ¿Qué pasó? Me hice grande. Pasa, me hice Bueno, grande. pero es tremendo, ¿no? Por eso yo creo que la infancia, que vos sabés que en griego infancia quiere decir sin voz, es tremendo, ¿no? Como el mundo adulto trató siempre al niño como un objeto, como alguien que no piensa, y todo lo contrario, ¿no? Yo que voy mucho a las escuelas, la verdad que la paso genial, hablando con los pibes, porque tienen una frescura y una inteligencia
natural, ¿no? En sus preguntas, con las Sí. cosas que te preguntan, que son las cosas importantes. Una pregunta que me hacen siempre es ¿de dónde lo sacaste? Claro. Qué Está maravilloso. bien. Claro. ¿Y de dónde lo Claro. sacaste? Pedí documento, ¿viste? Claro. Sí, ¿yo por qué te tengo que creer? Y no me entendés. Si los que votan preguntaron de dónde lo sacaste, Claro. otra sería la cosa. Bueno, Es fantástico. ¿quién fue el más fuerte? Al más fuerte fue un maestro nacido en San Justo, un tipo maestro de vocación, que a los 16 años ya estaba enseñando por los pueblos del oeste de la provincia de Buenos Aires, por Mercedes. Pero ¿qué pasó? El tipo también, un gran librepensador, uno que creía que la educación era para liberar mentes, y no faltó uno que dijera, pero ese señor no tiene título. Es un vocacional, Claro. ¿no? Y bueno, saltaron todos los maestros, alumnos a decir que no tenía título, pero que era un genio enseñando, y bueno, igual no hubo manera y fue retirado del sistema educativo.